Bien, estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy tenemos un invitado especial, un amigo además, Freddy Llanto, quien es experto en normas internacionales de información financiera y además Freddy es socio director de FAS Consulting, ¿no? Em, el día de hoy vamos a conversar sobre un tema importante relacionado con los activos fijos. Entonces, dado que las circunstancias obligan a revisar el valor de activos fijos y para lo cual con Freddy hemos acordado en revisar el impacto contable y tributario de activos fijos que están básicamente regulados en la NIC 36. Le voy a dar pase a Freddy para la presentación y empezar este conversatorio. Freddy, muy buenas tardes, bienvenidos al Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, y a todo el Perú que nos sigue a través de esta plataforma virtual. Buenas tardes, Rubén, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los colegas que se unen a esta transmisión, que sé que te siguen bastante gracias a la iniciativa que has tenido ya de hace varias semanas, creo meses, respecto de estos conversatorios contables que son muy útiles para la comunidad. Yo también los veo ahí al final del día, comienzo a repasar las entrevistas que haces y verdad son bastante nutritivas desde el punto de vista contable, así que a la orden para cualquier tema bueno, me has convocado para NIC 36, así que conversemos sobre NIC 36. Bueno, perfecto. A ver, Freddy, primera cuestión. Por ahora, el tema de la pandemia ha originado que el valor de los activos fijos no sea el mismo, o sea, haya disminuido, haya perdido el valor de los activos fijos. Entonces era oportuno conversar del tema. NIC 36 habla del deterioro del valor de los activos en general. Sin embargo, debemos precisar que vamos a delimitar la conversación a los activos fijos. Esa es la primera cuestión, ¿no? Solo activos fijos. Entonces, la norma tiene un alcance mayor al activo fijo. En realidad le alcanza intangibles, le alcanza al goodwill que se produce en una combinación de negocios, y también está dentro del alcance las inversiones en asociadas y subsidiarias. Pero vamos, para que sea un poco más nutritivo y sustancioso esta conversación, aislémoslo exclusivamente para activos fijos, que va a haber un gran impacto por esta recesión que vamos a experimentar y que ya estamos experimentando por el tema de la pandemia, ¿no? La primera cuestión es, ¿afectaría diversos negocios? Digo, por ejemplo, es el caso de las empresas de cine, discotecas, casinos, gimnasios, que por lo menos durante este año y tal vez parte del otro no van a tener los ingresos y el uso de los bienes como ordinariamente lo sabían tener. ¿Es correcto esto? Es correcto. La norma 36 tiene un concepto de deterioro que incorpora el aspecto físico, ¿no? Que incorpora el aspecto de un deterioro por obsolescencia técnica o por un uso intensivo. También tiene eso la ley 36, pero adicionalmente tiene un concepto un poco más amplio, que es el concepto netamente de la recuperación financiera de la inversión, ¿no? Tú invertiste 1 millón y lo que esperas es recuperar más de 1 millón. Entonces tú puedes tener un activo completamente nuevo, recién salido de fábrica, y puede estar completamente deteriorado porque al mercado al que iba destinado sus servicios o sus productos ya no existe. O ese mercado se ha visto dramáticamente afectado, como lo estamos ahora. Imagínense que uno como contador quiere emprender un gimnasio y compra, no sé, 50 trotadoras para que la gente vaya a correr y las pone uno al costado de otro. Entonces usted espera recuperar la inversión de esas trotadoras vía los clientes, ¿no? Que se matriculen, que paguen su membresía y así recuperar la inversión. Pero ahora viene este conjunto de normas donde te dicen que tiene que haber 1 metro de distancia, entonces ya no puedes poner las 50 trotadoras, tienes que poner 25. Y la respuesta es, asumiendo que las 25 van a operar a plena capacidad, la pregunta del millón es, ¿qué voy a hacer con las otras 25? Si las compré para usar dentro
de mi negocio como un activo fijo. Entonces ahí viene la gran duda, ¿no? ¿Recuperaré mi inversión o no recuperaré mi inversión? Esa es la pregunta central de la NIC 36. Y si la respuesta es no voy a recuperar mi inversión, pues por ahí habrá que reconocer una pérdida en el estado de resultados del 2020. Y Freddy, igual lo va a pasar con el caso, y ahora muchas oficinas no se están usando, que normalmente empresas se dedicaban a alquilar oficinas. Es También. más, se va a privilegiar el trabajo remoto. En el caso de ellos, ¿también va a pasar una situación similar? Sí, sí, pero ahí hay un tema interesante porque una empresa, vamos a ponerlo en este contexto, una empresa que se dedica exclusivamente a arrendar oficinas, lo que tiene es una inversión inmobiliaria, ¿no? Entonces, queda fuera del alcance del activo fijo, es ni 40. Y si este empresario medía la inversión inmobiliaria a valor razonable, que es el tratamiento contable, que es uno de los dos tratamientos contables que la norma NIC 40 pide, eh, entonces ya esa medición de valor razonable reemplaza al reconocimiento del deterioro. Entonces, esto aplicaría para las empresas que tienen sus oficinas y que no lo están usando y que están implementando trabajo remoto. Exacto, que Esta sus norma. oficinas están dentro del alcance de la norma NIC 16, ¿no? Como activo fijo. Sí, Ya. prácticamente sí, bueno, porque ¿cómo recuperas la inversión en el activo? Normalmente uno recupera la inversión del activo vía dos formas, ¿no? Uno, vía uso, y otro vía venta, ¿no? Y las dos cosas están complicadas ahora, ¿eh? Porque mira, volvamos al negocio del gimnasio, me parece que es un buen ejemplo de lo que está pasando. Ujú. Eh, Tú compraste 100 máquinas para usar, perfecto. Sin embargo, no puedes usarlas todas. Dadas las restricciones, vas a usar la mitad. Entonces, ¿qué te queda con la otra mitad? Venderla, no queda otra. Desde el punto de vista financiero, tienes ahí un capital acumulado que tienes que tratar de recuperarlo para ver alternativas de inversión. Pero si eso te pasa a ti, también le pasa a tu vecino, es decir, al otro gimnasio, y también al otro Ujú. gimnasio, y al otro gimnasio. Entonces va a haber un exceso de oferta de estas máquinas que van a hacer que el precio caiga. Entonces tenemos una situación bastante complicada, porque primero no puedo recuperar por uso, mi alternativa era vender, pero por venta también el exceso de oferta va a hacer que el precio caiga. Podría ser que en ambos escenarios pierdan, ¿no? Siempre la Ujú. I-36 maneja esos dos frentes. De acuerdo. Freddy, ¿y a qué negocios crees, aparte de los gimnasios, les puede afectar de manera importante, más o menos mirando el mercado? ¿A quién estaría más orientado y sería la recomendación que empiecen a mirar esta NIC 36? Sí, mira, hay negocios, específicamente los donde la gente pues acude masivamente. Estamos, como tú mencionaste al inicio, los cines están bastante complicados. Restaurantes que también van a tener que bajar el nivel de afluencia del aforo, porque ya no tienen el aforo que antes tenían, o no van a tenerlo. Tenemos otro tipo de negocios. Vamos a ver cómo se va a implementar en el tema de la construcción y de la minería, porque de pronto el nivel de hacinamiento que tenían en el trabajo va a poder ser o va a exigirse que sea reducido a la mitad, y con una capacidad productiva de la mitad, probablemente tenga la mitad de la producción sea la que se va a alcanzar. Hay otros que generalmente los que aglomeran personas. El centro comercial es uno de ellos también, pero el centro comercial, la mayoría de ellos que operan en el Perú, por la experiencia que tengo de haberlos atendido, manejan sus grandes inversiones en activo fijo como inversión inmobiliaria, los miden a valor razonable, y cuando mides una inversión de esta magnitud a valor razonable, eso ya reemplaza los requerimientos de la NI 36, porque el mismo valor razonable te castiga en este sentido, De acuerdo. Freddy, ¿cuáles entonces son los indicios que uno debe de considerar para decir que existe un deterioro de valor en términos de la norma ¿no? contable? Ajá. Este tema es bien interesante porque, mire, supongo que no ha habido pandemia, que no pasa nada, estamos en un mundo hasta febrero, Ujú. hasta antes del 16 de marzo, en que el presidente decretó la primera cuarentena.
En ese escenario, si tú querías aplicar la NIC 36, mira, la NIC 36 tiene un requerimiento financiero bien exigente. Cuando requiere proyectar flujo de efectivo, calcular tasas de descuento, traer a valor presente, es toda una disciplina financiera que es el método de flujo de caja descontados, que es laborioso. Pero antes de llegar a ese punto, ¿no? De hacer números, ¿no? De hacer suposiciones, antes de eso hay un punto muy importante en la I-36, que es lo que tú comentas, que es evaluar si es que existen deterioro, si es que existen indicios de deterioro. Si es que no existen indicios de deterioro, mira, tu evaluación de NIC 36 acabó ahí, ya no hay más que hacer, ¿no? Tú agarras una hoja A4 y escribes, los indicios de deterioro no existen y se acabó la evaluación, no tienes que medir valor razonable, no tienes que traer valor presente, nada. Hasta ahí. Por ejemplo, en escenarios donde el precio de los minerales está muy alto, ¿te acuerdas? Esto ha sido por allá entre el 2000 y el 2005. La evaluación del deterioro era a nivel simplemente de indicio, ¿no? Mira, el precio del oro está en $1,800 la onza, su costo de producción es $400, no hay indicios de deterioro. Y ahí acababa todo. Pero si es que existe algún indicio de deterioro, ahí la norma te dice, vaya y calcule el valor razonable a través de una tasación, o vaya y traiga valor presente los flujos de caja descontados. Y la norma te da dos tipos de deterioro, perdón, dos tipos de indicios, ¿no? Indicios externos e indicios internos. Ahorita lo que prima, creo yo, son los indicios externos, ¿no? O sea, los externos son aquellos que están en la economía, ¿no? Por ejemplo, el mercado se ha contraído, ¿no? ¿Qué más? Como indicio está, mira, dice así, existen situaciones en el mercado, en lo económico, en lo legal, ¿no? Que afecten la generación de flujos de la empresa. Mira, claro que sí, está, digamos, no en lo legal, pero sí en el ámbito económico. La economía va a estar recesada por un muy buen tiempo y eso va a hacer que no se recupere la inversión. Por lo menos uno de los indicios existe. Y basta que uno de ellos exista para que tengamos que hacer el trabajo numérico, ¿no? Proyectar flujos, traer valor presente y todo lo que a veces no nos gusta hacer, pero dado que los indicios existen, vamos a tener que hacerlo, ¿no? De acuerdo. Una vez que uno detecta o determina los indicios y resulta que en efecto hay un deterioro de valor, ahí recién corresponde aplicar las reglas que establece la NIC 36. El tema, Freddy, es ¿en qué momento deben realizar esa tarea? ¿Pueden hacer ahora durante el año en los estados financieros parciales o al cierre del ejercicio? ¿Cuándo es oportuno realizar esta tarea? La norma lo requiere al menos una vez al año. Al menos una vez al año requiere que hagas tu evaluación de NIC 36. Ahora, bueno, podemos separar a las empresas en dos grandes grupos, ¿no? Aquellas empresas que tienen obligación de reporte anual y aquellas empresas que tienen obligación de reporte interino, trimestral, como son las que reportan a la bolsa. Si es que reportas de manera interina, aplica la norma 34 de estados financieros intermedios, que sí requiere que se hagan las estimaciones de manera interina, o sea que ya una empresa que presente información financiera a junio va a tener que evaluar, ¿no?, el efecto de la NIC 36 en sus estados financieros. De acuerdo. Freddy, te digo, y como consecuencia del deterioro de valor, se va a registrar una pérdida, ¿verdad? O sea, eso Sí. en la parte contable para nuestros amigos que operan el tema de la contabilidad, ¿cómo lo reflejan? Mire, en la contabilidad se carga una pérdida al gasto, inclusive el plan contable nuevo tiene una cuenta especial tanto para el deterioro acumulado como para la cuenta de gasto. Debo confesar que yo solo me sé el plan contable a 2 dígitos, así que es la 68 contra la 36. Y por ahí dentro de la 68 y dentro de la 36 hay bueno, la 36 en realidad se llama deterioro acumulado de activo fijo, ¿no? De elementos de propiedad, planta y equipo. Y en esa 36 hay unas divisionarias para los elementos de edificio, maquinaria, vehículos, ¿no? En la 36 es la cuenta acumulada y en la 68 va el gasto.
En la presentación, pues esto no tiene un centro de costo, ¿no? No es que lo tengas que enviar a un gasto administrativo, un gasto de venta o un costo de venta, ¿no? Esto va solito en una línea aparte en el estado de resultados, como pérdida por deterioro. Esa es la presentación. Esto tiene un impacto importante. Primero porque la 36 actúa como una cuenta de evaluación del activo, es decir, reduce el activo. Es como una 39, pero adelantada. Claro. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, una vez que una empresa registra un deterioro, tiene que hacerse una pregunta inmediatamente. ¿El activo llegará al término de su vida útil o no llegará al término de su vida útil? ¿No? Esa es la primera pregunta que queremos hacer. Y si pese a que está deteriorado, porque, ojo, el deterioro puede ser un concepto netamente financiero, sin llegar a tocar el tema físico o funcional del activo, ¿no? Es netamente financiero, es decir, no hay mercado para vender, el mercado está limitado, los flujos de caja no van a ser lo suficientes para cubrir la recuperación del activo, entonces es un concepto financiero. Si no se recupera la inversión y tú pones un deterioro, la siguiente pregunta es, ¿llegará el activo fijo pues al término de su vida útil planificada? Y si la respuesta es sí, sí va a llegar al final de la vida útil, lo que tenemos que hacer es ajustar la tasa de depreciación para evitar que el activo pueda hacerse negativo. ¿Entiendes? No es que la 36 es como una 39 adelantada. Hay que ajustar. Si antes depreciabas al 10%, por ejemplo, de pronto ahora tendrías que depreciar al 4 o al 5. ¿Para qué? Para que el activo llegue al final de su vida útil sin que tenga un saldo negativo. De acuerdo. O sea, esto nos genera en este ejercicio una pérdida, o sea, el resultado contable de la compañía va a ser probablemente negativo, contable. ¿Y qué pasa si en el año siguiente ya se recupera el valor del activo porque ya se libera pues las actividades, ya se normaliza? ¿Ahí hay que hacer algo el año siguiente? Hay que volver a hacer la evaluación y si es que llegamos a la conclusión de que se va a recuperar la inversión en el activo, se puede extornar el deterioro. Cualquier deterioro se puede extornar menos el del goodwill, eso sí la norma lo ha prohibido expresamente. Pero del activo fijo se puede reversar y contra un ingreso, ¿no? Sí se puede. Ok. Freddy, ¿qué otros aspectos hay que evaluar en esta NIC 36 así en términos generales? Llenos al tema del activo fijo. ¿Qué otros temas? Hay un tema interesante que este tema de la evaluación del activo fijo no se hace activo por activo, no es que yo agarre activo por activo una evaluación, unos flujos futuros de activo por activo. No. Lo que hay que hacer es agrupar los activos con el criterio que tiene la norma 36 de unidad generadora de efectivo, ¿no? En realidad, pues, en la práctica, tus activos fijos no generan flujo de efectivo de manera independiente unos de otros, ¿no? Lo que hace a la empresa es el conjunto de activos. En ese sentido, la norma pide como primer paso dividir a la entidad en unidades generadoras de efectivo, que es la unidad mínima de activos que puede generar dinero sin colaboración, sin implicancias de otras unidades generadoras de efectivo. Te explico muy sencillo esto, ¿no? Sí. Por ejemplo, una cadena de restaurantes que tiene 50 restaurantes en la ciudad de Lima, pues cada restaurante podría ser una unidad generadora de efectivo y habría que aplicarle NIC 36 a cada uno de los restaurantes. O sea, la cantidad de unidades generadoras de efectivo es exactamente igual a la cantidad de veces que tienes que aplicar NIC 36. Por ejemplo, mira, una empresa minera puede tener 3 unidades mineras, una en Ica, una en Cerro de Pasco y otra en Moquegua. 3 unidades generadoras de efectivo. ¿Cuántas veces tiene que...? 3 unidades mineras, perdón. Y cada unidad minera es una unidad generadora de efectivo. ¿Por qué? Porque si tú vas a una unidad minera, encuentras terrenos, edificaciones, vehículos, maquinarias, ¿verdad? Y vas a la otra unidad minera y encuentras lo mismo, y a otra encuentras lo mismo. Y este conjunto de activos genera producción que posteriormente genera flujos de efectivo de manera independiente a las otras unidades mineras. No hay ninguna relación. Es decir, por ejemplo, una de ellas paraliza las operaciones por algún accidente, las otras 2 siguen operando, ¿entiendes? Esa es la independencia en la generación de flujos.
Entonces, una empresa minera que tiene 3 unidades mineras tendrá 3 unidades generadoras de efectivo y tendrá que aplicar 3 veces la NIC 36. Hay negocios, como el negocio minero que acabo de comentar, que es muy sencillo identificar una unidad generadora de efectivo. En otros podría ser un poquito más complicado, pero ese es el primer ejercicio que tengo que hacer para aplicar mis criterios de NIC 36, ¿no? De acuerdo. Freddy, antes de continuar justo con este tema, me pide Lucio un tema técnico que bajes un poquito el volumen del parlante para que el eco no se filtre. El parlante. Ah, ya. Sí, ya, ok. Ya. Este tema, ¿con qué finalidad se hace? Porque podría ser el caso de que, siguiendo el ejemplo de la cadena de restaurantes, una está en Lima, la otra está en Piura, y en Lima de pronto ya se reinician actividades y en Piura va a demorar porque la situación allá está más crítica. ¿Es por esa razón? Porque independientemente podrían tener de pronto una activación y generación de ingresos de manera distinta, o por qué razón la norma lo señala de manera así acumulada como por unidad generadora de activos. Lo que pasa es que el activo fijo no te genera flujos de efectivo de manera solita, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, claro. Si tú eres el dueño por ejemplo, de una empresa de transportes que tiene 300 buses, un solo bus no genera el flujo de efectivo, ¿no? Si tuvieras una empresa de transporte con un solo bus, quizás ni existirías, ni estarías en el mercado. Pero lo que genera el flujo de efectivo es el conjunto de activos que tú tienes, ¿no? De manera estratégica, se agarra el conjunto de activos para no estar individualizando activo por activo. Ahora, la técnica, el requerimiento de la norma es que para que un conjunto de activos le apliquemos los criterios de la NIC 36, este conjunto de activos debe generar flujos de manera independiente al del otro grupo de activos. Entonces, por ejemplo, tenemos un restaurante en Perú, en Lima, y otro en Trujillo, o otro en Lambayeque, que generan flujo de efectivo de manera independiente. O sea, si uno opera en Lima, el otro puede no operar fuera de Lima, sin alterar los flujos de efectivo de Lima. Entonces, eso marca la diferencia entre uno y otro. Entonces, yo podría tener una inversión, y ha pasado, ¿cuántas veces ha pasado que una empresa exitosa en Lima, un restaurante exitoso en Lima, abre un local fuera de Lima y fracasa completamente? Entonces, uno estará deteriorado y otro no estará deteriorado. De acuerdo, eso en condiciones normales, ¿no? Sí. De funcionamiento. Perfecto. Freddy, ¿alguna otra aspecto de la NIC 36 que tú crees que sea relevante? El aspecto, creo yo, más importante es que podríamos, y yo lo he visto en alguna oportunidad de un cliente, una empresa donde le aplicaron mal los criterios de la NIC 36, y me acuerdo bien el caso porque esta empresa de manera errónea había aplicado la NIC 36 y incorporó al resultado del ejercicio 36, igualito el mismo número, 36 millones de soles de pérdida. Entonces, como te comentaba hace un rato, si tú deterioras, vas a tener que, para llegar a la misma vida útil, vas a tener que bajar la tasa de depreciación al activo. Y bueno, tú sabes que si uno de los requisitos para que la depreciación sea deducible para efectos tributarios es su registro, ¿no? Entonces, esta empresa no registró 36 millones de depreciación. Entonces, mira el escudo tributario que perdió por no contar con una correcta asesoría, ¿no? Ese es un impacto importante. De acuerdo. Para cerrar un poco la parte contable y migrar un poquito al tema tributario, ¿qué recomendaciones le darías a nuestros amigos contadores, a los que aplican la contabilidad en torno a este tema de deterioro de valor de activos fijos, ¿no? Yo recomendaría, mira, dentro de todo lo que ha pasado, hay muchas cosas. Sí, la mayoría nos centramos de pronto en lo negativo, pero el tema de que estamos atravesando también trae cosas positivas. A mí me gustaría hacer un evento un día que se llame así, mira, los efectos positivos del coronavirus. Algo medio rayado, pero que se puede hacer, de todo lo malo podemos sacar buenas enseñanzas, ¿no? Mira, esto va
varias cosas, ¿no? Mire, si usted estaba pensando, estimado amigo contador, tú que me estás escuchando ahí en La Libertad o en todo el Perú, si tú pensabas lanzarte, estabas dudando entre lanzarte o no a la consultoría, la NI 36 es un buen punto de partida porque la mayoría de empresas lo va a pedir. Y no solo lo va a pedir la mayoría de empresas, lo va a pedir ya, y ya lo deben estar pidiendo, imagino yo, las empresas que son auditadas, sus auditores ya están solicitando seguramente a sus empresas para la auditoría del 2020 una aplicación estricta de la NI 36. Y el contador, ¿qué va a hacer? Va a buscar a consultores, seguramente que le hagan el trabajo, pero el asunto no es muy complicado. Hay que leer la norma, hay que leer finanzas corporativas, el tema del WAC, recordar un poco los flujos descontados, y tranquilamente uno podría lanzarse o iniciarse en el negocio de la consultoría. Eso es algo positivo desde el punto de vista de las oportunidades de la pandemia. El otro asunto es, si tú eres el contador de una empresa que recibe asesorías, consultorías y auditoría especialmente, anticiparse estos temas, ¿no? Anticiparse y no esperar hasta diciembre para que la gerencia recién se entere de que esto existe, ¿no? Hay muchos gerentes que se enteran en diciembre de todas las estimaciones contables negativas que van a haber, y ya el contador podría estar siendo un actor que se anticipe a los hechos, que tenga proactividad y que no solo manifieste que esto va a afectar a los estados de resultados, sino hay otros asuntos también que van a poner pérdidas, efectos negativos en los resultados. De esto, pues, el contador podría salir bien parado, digamos, ¿no? Porque se va a anticipar a las estimaciones contables y lo podría poner en su próximo reporte de junio o de julio, ¿no? Eso podría ser algo interesante de cara al reporte financiero, ¿no? Claro, eso de hecho va a ser un trabajo que, como tú bien dices, las auditoras van a exigir, ¿no? Y el anticiparse es importante, pero ahora esto va a implicar que la empresa muestre un estado de resultados con pérdida probablemente, ¿no? Entonces, la pérdida que ya por sí es del solo hecho de dejar de generar ingresos, de asumir una planilla por personas que no están prestando el servicio ahora, costos fijos, alquileres y demás, o sea, va a originar que la pérdida se incremente, ¿no? Y eso no resulta siendo de pronto tan conveniente cuando alguien quiere invertir en una empresa, ¿no? No sé ahí cuál es tu perspectiva. Pero es que uno cuando hay inversión en empresas, si bien es cierto, mire, en las épocas de crisis han sido los momentos en que más inversión se ha experimentado, porque justamente cuando la gente que tiene un alto capital, que tiene excedente de dinero, lo que busca es las crisis, donde los precios caen dramáticamente, para invertir. Entonces, un inversionista, si bien es cierto, mira el resultado de la empresa, pero lo que compra termina siendo los flujos futuros, ¿no? Es decir, proyecta flujos, proyecta cómo el negocio se verá de acá a 1, 2, 3, 5 años. Sabe que la economía es altamente cíclica, y lo que van a hacer es aprovechar, buscar oportunidades donde un negocio tenga un flujo más o menos interesante, que esté desesperado el dueño por capital, y ejecutar la compra inmediatamente. Eso yo creo que ya está pasando. Miren, el negocio nomás de los inmuebles, ayer publiqué un artículo interesante que vi en el LinkedIn acerca de la muerte el apocalipsis del negocio del retail, ¿no? Vinculado directamente al alquiler de oficinas. Entonces, ahí en ese sector el precio del metro cuadrado de alquiler está cayendo dramáticamente. Eso va a impactar directamente también en los precios de los terrenos. Y en estos momentos hay gran oportunidad para invertir en inmuebles, ¿no? Tienes la oportunidad de invertir en inmuebles porque están cayendo los precios dramáticamente entre 25 a 30%. Segundo, si tú justo antes de la pandemia, firmaste un contrato de deuda para comprarte un departamento, una casa en régimen hipotecario, tienes ahorita la oportunidad de pedirle a otro banco que te compre la deuda a una tasa de interés más baja, porque están por los suelos ahorita el tema del negocio inmobiliario. O sea, sí, yo entiendo que aquel que invierte en una empresa y la quiere comprar, mire el estado de resultados como una referencia, pero más
compra el negocio futuro, ¿no? Los flujos. Y ahí también hay materia para hablar respecto de la capacidad del contador para proyectar esos flujos que pueden ser interesantes para algún inversionista billetón, ¿no? Que tenga billete para invertir ahorita. Claro, es una interesante oportunidad para que los colegas puedan por ahí buscar, ofertar sus servicios, ¿no? Aunque también no es tarea fácil, Freddy, porque hay que manejar una serie de variables, ¿no? La primera variable, no, todo va a depender de cómo gire o cómo avance el combate contra el COVID, qué medidas va a tomar cada gobierno, ¿no? Cómo se van a comportar, cuál va a ser la conducta, el comportamiento de los ciudadanos, de los consumidores en adelante. O sea, hay que hacer muchas proyecciones, hay muchas factores a tener en cuenta y este es un tema sin precedentes, ¿no? O sea, no es como otros fenómenos que a veces ocurren de manera cíclica. Este es un tema que ha afectado a todos a nivel mundial. Entonces, tomar una decisión de inversión, si bien es cierto, es interesante en estas épocas de crisis, el tema es que hay muchos factores que evaluar, ¿no crees? Así es, así es. Bien. Mira, también en el negocio en que nos movemos los contadores, yo he estado pensando en la oportunidad, no sé si tú compartes mi pensamiento alrededor de la contabilidad, ¿no? Yo creo que de acá ya cerca, esta crisis ha apurado varias cosas, pero el futuro de la contabilidad eh, está, me parece yo, en el servicio contable, en el outsourcing. Va a haber un gran grupo, si ya había un gran grupo de empresas que terceriza su contabilidad, ahora va a haber más todavía empresarios que van a pensar en eso, ¿no? Dado el costo laboral que implica tener una planilla de contadores, van a pensar más rápido en querer tercerizarlo. Eso también es una oportunidad para el contador, para el que ya tiene un outsourcing, de estar atento a esa oportunidad, y para el que no lo tiene, pues para de una vez comenzar con el negocio del outsourcing contable. Yo me animo a pensar que esta es una ola que se va a venir, de que las empresas van a querer optimizar costos y el outsourcing es una gran forma de hacerlo, ¿no? Sí, ideal. Freddy, ya entrando un poco al otro tema, al tema tributario, hemos usado para nuestra charla y conversatorio del día de hoy un término que casi en la contabilidad no se usa, ¿no? Activo fijo. Y entonces la gente ahora habla más de propiedades, planta y equipo, y casi el término como que no, contablemente por lo menos no tiene uso. ¿Tú crees lo mismo? A ver, vamos a entrar en discusiones filosóficas. Ajá. Mira, justamente aquí, tengo una joyita en mis manos, ¿eh? Tengo una joyita en mis manos, te lo voy a mostrar ahí a la cámara. Es el diccionario para contadores de Eric Kohler. Es una eminencia norteamericana en contabilidad, ¿de acuerdo? Y menciono este libro justo, mira, no es que lo tenga preparado, lo tenía aquí, se me está corriendo una idea alrededor de este diccionario. Este diccionario es una joyita que me lo adquirí aquí en las calles de Lima. Uno vagando por la zona donde venden libros antiguos, uno puede encontrar auténtica joya. Este libro es del año 57 y tiene una relevancia espectacular. Es un diccionario donde están los términos contables que para Perú, a mí me han enseñado profesores de la antigua escuela, pues ahí, ¿no? Que hacen referencias a libros antiguos, a Finney y Miller, a Kohler, ¿no? Y me compré este librito. Y en ese libro usan el término, y que hasta ahora lo usan en Estados Unidos, ¿no? Fixed asset, de ahí viene el tema, ¿no? No sé si se podrá ver ahí en la camarita. Sí, se ve. Aquí estamos viendo. En la cabecera, acá. Dice Fixed asset. Estos libros son los primeros que han llegado pues acá a Perú, y con esos han estudiado nuestros más grandes maestros, ¿no? Y la traducción fue literal, ¿no? Fixed asset a activo fijo, porque esa es la traducción literal. Y acá lo define, miren cómo lo define, ¿eh? Lo define de la siguiente manera, ¿no? Dice, son activos tangibles que se mantienen para producir bienes y producir servicios, y que estarán presentes en la estructura financiera por más de un periodo. O sea, dime si eso no coincide con la definición de propiedad, planta y equipo que está en la norma 2016.
de manera global, como que lo incluye. Ahora, sí. Ahí hay un problema, ¿por qué razón? Porque, y me pasó en algún momento, ¿no? En dictando clase, yo me hacía referencia en temas tributarios justo al activo fijo y la depreciación, todo el tema que regula la ley, el impuesto, la ley y el reglamento del impuesto, ¿no? Y un alumno me dijo, profesor, pero ya no se llama activo fijo, me dice, ahora es propiedades, planta y equipo. Entonces, mira, interesante lo que tú me comentas, pero bueno, mi respuesta fue más en el sentido tributario, porque le dije, mira, yo sé que contablemente haya habido un cambio en la norma, ha habido, lo han renombrado al término, pero para la tributación sigue siendo activo fijo, porque tú miras la ley de renta habla de activo fijo, no habla de propiedades, planta y equipo. Igual el reglamento, ¿no? O sea, entonces le digo, para mí siempre va a ser, siempre usaré el término activo fijo cuando yo me refiera a estos bienes que las entidades usan, ¿no? Para prestar sus servicios, ¿no? Para que puedan realizar su actividad. Entonces, es interesante, mira el tema porque, entrando a la materia tributaria, decía yo, la norma hace referencia a activo fijo y algunos incluso señalan que la ley del impuesto a la renta no define qué es activo fijo y entonces dicen, entonces tenemos que irnos a la norma contable. Entonces, y a la norma contable y se van a la 1016, ¿no? Pero yo creo que ahí hay una cuestión un tanto, digo, complicada porque la ley de renta sí hace mención a las características que tiene el activo. Lo que pasa es que las personas piensan que la ley debería decir activo fijo es esto. Pero si tú miras el artículo 38 de la ley, y lo tengo acá a la mano, dice el desgaste o agotamiento que sufren los bienes del activo fijo. O sea, la primera característica de un bien del activo fijo es que se desgasta o se agota. ¿No? Dice, es una definición indirecta, digamos, ¿no? Indirecta. Pues el desgaste o agotamiento que sufren los bienes del activo fijo que los contribuyentes utilicen en los negocios. O sea, la segunda característica es que es un bien que se usa en el negocio, industria, profesión, dice, ¿no? Y demás. Y además la otra característica es que se compensará mediante deducción por las depreciaciones admitidas en esta ley. Tercer punto. Y en el reglamento le ponen unas vidas útiles superiores a un año. Sí, claro. Para y luego completar la definición, ¿no? Sí, y luego dice, la depreciación a que se refiere el párrafo anterior se aplicará a los fines de la determinación del impuesto a la renta para los demás efectos previstos en las normas tributarias, debiendo computarse anualmente. O sea, quiere decir que un activo fijo en términos tributarios es un activo que tiene un valor más allá de un año, porque si no, no habría forma de que se pueda contabilizar o afectar la depreciación de manera anual. Entonces, mi pregunta es, y ya entrando al tema tributario, es si necesitamos realmente, antes de ir a la norma contable, primero deberíamos pasar el filtro de estas características que yo te acabo de leer, porque he escuchado, y bueno, es respetable el punto de vista de los colegas que dicen, no hay definición de activo fijo. No dice la norma tributaria que es activo fijo, pero yo veo que claramente están establecidas las características, por lo menos. No sé, ¿tú qué opinas al respecto, mi estimado Freddy? Yo opino que, primero, que hay mucho, o sea, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista de la normativa, hay mucho que converger. No en cuanto al tratamiento contable, porque yo estoy en contra de que la norma tributaria converge el tratamiento con las normas NIF. Eso es una cosa que yo estoy en contra y nadie me lo va a quitar ya. Pero sí hay mucho que converger en cuanto a definiciones y conceptos, sí, para hablar de lo mismo. ¿Me puedo entender? O sea, dame un segundo. Por ejemplo, te digo, sí me parece necesario un esfuerzo de la profesión contable y de la parte tributaria, al menos que nos refiramos al mismo término, ¿no? Si estamos hablando de propiedad, planta de equipo, o activo fijo, o intangible, que nos referamos a lo mismo. Ya existen varias divergencias y que nos hacen pelear, creo yo, en vano ante el Tribunal Fiscal, ¿no? Por ejemplo, usted sabe que, mira, para términos contables, para el plan contable, por ejemplo, que ya se modificó afortunadamente, se cambió todo lo que se llamaba provisión de cobranza dudosa, por ejemplo, por deterioro. Y me parece bien, está perfecto, porque el término correcto es deterioro, y el término provisión pues hace referencia
a un pasivo. Un segundito, que hay un poquito de bulla acá. Sí, claro. La interrupción. Me refería a lo siguiente, que el tema de provisión, por ejemplo, hubo un cambio en el plan contable porque las NIF hablan de provisión como un pasivo sobre el cual tenemos incertidumbres. Miren lo que pasó. La SBS en el 2012 dice, voy a adecuarme, ¿no?, a las NIF. Entonces, agarra el manual de la SBS y todo lo migra a NIF. No es que haya hecho una migración al 100%, pero se ha hecho un gran esfuerzo por acercarse mucho. ¿En qué parte no cambió, mire, y que todavía se mantiene en el manual de la SBS? Es el término de provisión de la cartera o provisión de cobranza dudosa. O sea, siguen utilizando un término que está muy, muy, muy equivocado, porque el término correcto es deterioro. Cuando le preguntaron a la SBS por qué no has cambiado la palabra deterioro, ¿no?, en lugar de provisión, la respuesta fue absoluta. Dijo, porque en la ley del impuesto a la renta todavía se mantiene el término provisión de cobranza dudosa, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es necesario uniformizar criterios, conceptos, para hablar de un mismo tema, ¿no? Yo soy bastante crítico de la forma en que tenemos que expresarnos los contadores. Debe ser lo más correcta posible, y en ese sentido, pues, tengo una envidia, digamos, sana a los abogados, ¿no?, que ellos sí tienen que utilizar correctamente los términos, porque un uso incorrecto de los términos te puede hacer perder un juicio, puede mandar a un patrocinado a la cárcel, ¿no? Sí, Freddy, en realidad mi perspectiva también es la misma que la tuya. O sea, yo creo que el tema de convergencia de normas contables y tributarias creo que no es la solución. ¿Por qué razón? Porque las normas tributarias y las contables persiguen fines distintos, ¿no? Y se regulan por reglas distintas. En el ámbito tributario, la regla fundamental en el caso de los impuestos es capacidad contributiva. O sea, te gravo en tanto que está la capacidad que tú puedas aportar al fisco. Pero en el ámbito tributario, las normas contables persiguen un propósito totalmente distinto. Entonces, yo creo que ese tema de la convergencia no lo veo tampoco que sea tan fácil, pero sí, en efecto, deberían darse precisiones mayores sobre los términos que estamos utilizando para evitar ese tipo de controversias. Ahora, entrando al tema de la depreciación, en materia tributaria, sabes que para los inmuebles hay una depreciación lineal del 5%. Y para los demás bienes, la norma señala hasta, ¿no? Pone porcentajes o límites, pero dice hasta, dando la posibilidad de que podías utilizar porcentajes menores al límite. Y en ese caso sí regula la contabilización. Entonces, del tema está que igual yo no le veo objeto de que la condición para usar el gasto por depreciación tenga que ser la contabilización, porque toda la ley del impuesto a la renta, nada te amarra a la contabilización, solo en esta parte de las depreciaciones, ¿no? Entonces, esto, como tú bien decías, y uniendo al tema del deterioro de valor, va a originar problemas, ¿no? Porque podría ser que se haga uso de una depreciación que no esté contabilizada. ¿Qué opinas ahí al respecto? Opino lo mismo que tú. Mire, yo no estoy de acuerdo en que las normas tributarias regulen el registro contable, ¿no? No deberían hacerlo, ¿no? Mira, partiendo mismo de la definición que tiene la NIC 12, impuesto a la renta, dice lo siguiente, ¿no? Dice, la NIC 12 tiene dos definiciones interesantes. Dice, en su versión en inglés dice net income, que se ha traducido, dice utilidad contable, que dice que es la utilidad antes de impuestos, ¿no? La que vemos en el estado de resultados. Luego tiene un concepto, la misma norma, que dice utilidad tributaria, ¿no? En inglés le pone, en el tema original de la norma, dice taxable profit. Y lo define como la utilidad, ¿no?,
calculada de acuerdo con las normas tributarias. Este es un concepto que viene de Inglaterra, ¿no? O sea, mira, en Inglaterra, tanto en Inglaterra como acá, la utilidad tributaria se calcula de acuerdo con las normas tributarias. Se calcula, se determina en una hoja de trabajo vía adiciones y deducciones. No, no se registra, ¿me dejo entender? Entonces, creo que hace mal la legislación cuando requiere que se contabilice algo. Yo creo que ahí podríamos, pues, las autoridades nuestras, los contadores que son ustedes, los decanos, tratar, pues, no sé, de alguna manera, eh, eh, por los medios que se puedan, ¿no? Llegar al Congreso, modificar leyes o asesorar mejor a nuestros congresistas donde requieran registrar, que no digan registrar, ¿no? Por ejemplo, mira, te voy a leer algo, acá acabo de abrir una ley que se llama la Ley de Cierre de Minas. Mira, vea, te voy a leer lo que dice, no sé si te va a sorprender, pero a mí me sorprendió cuando yo lo leí. Tú sabes que una empresa minera, por ejemplo, tiene la obligación de retirar todo lo que ha instalado en la unidad minera cuando se acabe la producción minera. O sea, el espíritu de la norma es que la empresa minera deje el medio ambiente tal como lo encontró antes de la explotación minera. Entonces, y esto está regulado en una ley de cierre de minas. Las empresas deben reconocer una provisión en aplicación de NIC 37, porque existe una obligación legal. ¿Cuándo lo debemos hacer los contadores? Pues cuando, marco conceptual, ¿no? Cuando existe una obligación presente, que viene de hechos pasados y que a futuro se tiene que pagar. Nosotros los contadores ya tenemos una norma o un marco conceptual, muchas veces, que nos dice cuándo reconocer, ¿de acuerdo? Pero viene el artículo 12 de la Ley de Cierre de Minas que dice lo siguiente, dice acá, ¿no? La provisión contable este es el artículo 12 de la Ley de Cierre de Minas, dice: la provisión contable del ejercicio destinada a cubrir el costo del plan de cierre de minas deberá registrarse a partir del ejercicio contable en que el titular minero deba constituir garantía según el cronograma aprobado por la autoridad pertinente. ¿Qué te parece? O sea, yo puedo tener una operación minera, todavía no voy a constituir ninguna garantía porque todavía no me aprueban el plan de cierre de minas. Entonces, desconociendo todo lo que es mi marco normativo contable, que dice que ya tengo una obligación, le hago caso al artículo 12 de la Ley del Impuesto a la Renta, que me dice que la provisión contable se hace cuando deba constituir garantía. Una situación que va a suceder muchos años después de que yo ya esté explotando. ¿Qué te parece a ti esa realidad? Es que, mira, por eso te digo, o sea, son dos temas distintos y ahí habría que tomar una postura. Una cosa es lo que la norma contable establece y que los contadores estamos obligados a reflejar y aplicar, y otra cosa es el mundo legal, ¿no? Entonces, cuando las dos realidades son distintas, yo creería, y es mi modesta opinión, que los contadores deberíamos registrar, contabilizar, revelar la información solo sobre la base de lo que dicen las normas contables. Exacto. ¿No? Y entonces, porque cada uno de los mundos son distintos, creo. Y eso pasa precisamente también con las normas tributarias, ¿no? Freddy, mira, incluso hablando de este tema de la exigencia de la contabilización para deducir el gasto por depreciación, ni siquiera es una exigencia que está a nivel de ley. Esto lo incorpora el reglamento. O sea, ni siquiera necesitamos ir al Congreso para pedir que se haga el ajuste, porque esto de la contabilización como condición genera una serie de problemas, complicaciones, reparos, y a la larga no le encuentro una finalidad útil de condicionar en la contabilización de la depreciación para la deducción, cuando en el resto no se exige. Es más, mira, el artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta hace clara alusión en el segundo párrafo a que no se pierde el derecho a deducir un gasto porque este no está anotado, porque no se anota el comprobante de pago. O sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, ese 33 se contrapone en buena cuenta con el 22 de la norma que te dice que sí, pues para que tú deduzcas, la depreciación tiene que estar contabilizada. No le encuentro alguna utilidad, salvo que tú pienses distinto y digas, no, sí, debería estar contabilizado, pero no le veo razón alguna
y nos genera este tipo de problemas, ¿no? Bien, Freddy, el otro tema es que quería saber tu opinión, ¿no? Sabes que en el tema tributario, que venimos hablando de la relación entre la contabilidad y tributación, algunos países, principalmente europeos, han adoptado la siguiente regla, ¿no? Lo que hacen es determinan su utilidad contable y a la utilidad contable determinada le hacen ajustes y determinan el impuesto a la renta. Eso pasa precisamente en España, en el artículo 10 de su ley general tributaria, ¿no? Dice que la base imponible se determina sobre la base de la utilidad contable y hace referencia a otro artículo a qué ajustes se deben hacer. Se llama el sistema de balance único. ¿Tú crees que esa sería una posibilidad para el caso peruano? Porque eso implicaría que tanto contadores como auditores de la SUNAT manejen de manera adecuada las normas contables. ¿Qué piensas sobre esa posibilidad, Freddy? Pero este sistema de balance único, creo que ya lo tenemos acá. Nosotros tenemos solamente un balance de comprobación, ¿no? ¿Sí? No, yo no me refiero en términos prácticos, que haces tu balance de comprobación que te pide el PDT. O sea, es la ley de renta te establece claramente cómo debes calcular tu impuesto. Ya. ¿No? Te dice cómo reconocer el ingreso, qué valor darle según la regla de valor de mercado, te dice qué costo considerar, te dice qué gastos aceptas y cómo lo aceptas. Y en ningún caso, excepto en la depreciación que venimos comentando, te dice registro. Entonces, tú sin contabilidad, si no tuvieras el tema de depreciación de este tipo de activos que requieren contabilización, tú sin contabilidad podrías calcular tu impuesto a la renta. De acuerdo. Y determinar y pagar el tributo. Porque no existe, al igual que en España, un artículo que diga expresamente que la utilidad tributaria se determina sobre la base de la utilidad contable. Eso no existe en nuestro país. Claro, se confunde el tema porque este artículo 33, cuando habla de adiciones y deducciones, ¿no? O diferencias temporarias y demás, se confunde, ¿no? Pero la ley en ninguna parte dice que debemos tomar la utilidad contable como base para calcular el impuesto a la renta. Eso sí, o sea, la ley no dice adición y deduce, la ley solamente te da el 37 y el 44, ¿no? Te da una lista de gastos e ingresos que son aceptados y que no son aceptados. Sí, por eso digo, o sea, claro, todos en la práctica, mira, en la práctica, ¿qué se ve? Hay contadores que como no están obligados a aplicar NIF, llevan su contabilidad siguiendo las reglas tributarias. Exacto. Y determinan su tributo. Eso no tiene, ni siquiera tiene que hacer ningún ajuste, ni nada. Las empresas grandes, ¿no? Las grandes sí, que aplican NIF, tienen que tener los cuidados de qué tratamientos contables y tributarios son distintos para que al final puedan hacer los ajustes, ¿no? Y llegan a la utilidad tributaria. Entonces, el problema es ese, que hay de todo, ¿no? Hay gente que parecería que la contabilidad no existiera y solamente todos sus registros van en base a normas tributarias. Ahí no. Mira, acá yo creo en el Perú que afortunadamente no hemos llegado a extremos como en otros países. Yo conozco la realidad de un país, acá cerquita nada más, donde vendieron el tema de que existe la contabilidad para impuestos, la contabilidad para MIF y la contabilidad para principios locales. O sea, 3 juegos de libros y había inclusive empresas de software que te vendían un paquete de software que te hacía los 3 libros, imagínate. Pero no, es un despropósito total, ¿no? O sea, aquí felizmente no hemos llegado a esos extremos, ¿no? Aquí tenemos una única contabilidad que es multipropósito. Te sirve para ver costos, te sirve para ver impuestos, te sirve para ver finanzas, y es tan dúctil el proceso de información contable que tenemos una cantidad inmensa de datos que la podemos nosotros presentar de diversas formas para los fines que necesitamos, ¿no? Y uno de esos fines es pagar impuestos. Claro, es que esa falta de imprecisión entre la relación de la contabilidad y la tributación origina los conflictos, pues, ¿no? De qué entiende la SUNAT, el Tribunal Fiscal, por un término, hemos dicho hace un momento activo fijo, otro, por ejemplo, la norma tributaria sigue hablando del término existencias cuando la norma contable habla de inventarios, ¿verdad? Las diferentes inventarios, ¿no?
la norma contable no tiene en absoluto una regulación para activos biológicos, plantas productoras, no hace referencia alguna al tema. El término de intereses no está definido. O sea, hay una serie de términos que están en las normas tributarias que no tienen definición, y esa indefinición para algunas personas se llena o se le da sentido a la norma directamente remitiéndose a la norma contable. Y para el Poder Judicial, ¿no?, que en su mayoría cuando resuelven causas vinculadas a este tema, señalan que las normas contables no son normas jurídicas y por tanto no se podrían aplicar directamente cuando un término no está debidamente regulado en la norma tributaria. Entonces hay un problema, Freddy, por eso era el planteamiento que te hacía. Pero hay muchísimos temas no regulados y que van a tener que, en lo medida posible, pues, ir mejorando la forma de redactar las normas tributarias, que hay muchas que están, digamos, un poquito más redactadas, y tratar de converger a una terminología universal que los contadores utilicemos, ¿no? Justamente esa es la idea de las NIF, ¿no? Inclusive las NIF sin querer intervenir en las políticas tributarias de cada país, porque los del IASB entienden, pues, que cada país es autónomo en su legislación, ¿no?, interna, tributaria. Sin embargo, nos puede ayudar a fijar conceptos uniformes para todos, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que en Colombia dicen impuesto a las ganancias, en Perú dicen impuesto a la renta, en Bolivia dicen impuesto IUE, impuesto a las utilidades empresariales, y la NIC 12 viene y todo eso te lo regula, ¿no? Y dice income tax. Ahora lo que hay que ponernos en cuenta, de acuerdo, es qué traducción le damos a ese income tax, ¿no? Pero sí, justamente vienen las normas a regular conceptos contables que todos debemos utilizar. También hay temas como, por ejemplo, en Colombia utilizan el término que se llama causación, y más arribita también usan términos como causación cuando nosotros usamos devengado, ¿no? Entonces, si tenemos un galimatías contable que está básicamente, creo yo, influenciado por asuntos netamente tributarios, ¿no? Por ejemplo, en Colombia hay un concepto que se llama ganancia ocasional. Eso es en la tributación, ¿eh? No en la financiación. No en la contabilidad. ¿Ah? No en la contabilidad. Ven la ganancia ocasional. Y digo, ¿y qué es ganancia ocasional? Le digo. Y me dicen, no, es el resultado de la venta del activo fijo. Ganancia ocasional, imagínate. Claro. No le llamas ganancia a la venta del activo fijo, ¿no? Pero viene de la parte tributaria. Entonces yo creo que las NIF deberían hacer este tema de una suerte de esperanto contable, de esperanto en el sentido de que podría uniformizar la forma en que nos referimos a un mismo elemento del estado financiero, ¿no? Creo yo. Es un buen punto de partida. En realidad hay varios temas ahí que ajustar. Yo veo muchos problemas de esto que genera la divergencia que hay entre la contabilidad y la tributación. Una alternativa, te decía yo, era migrar al sistema del balance único, que la ley lo diga expresamente. Otra alternativa es que se incorporen partes de la NIF en la norma contable, como se ha hecho en el devengado, ¿no? Y como que ha hecho Colombia, ya que hacía referencia, revisaba que en el Estatuto Tributario Colombiano, en la parte del impuesto a la renta, por ejemplo, ellos sí tienen regulado el tema de activos biológicos, plantas productoras, y lo tienen más o menos como los términos de la norma contable. O sea, han incorporado la norma contable dentro de la norma tributaria, ¿no? Pero eso haría que hagas una norma, pues, tremenda, ¿no? Una norma tributaria enorme. Y la otra posibilidad es que la misma norma tributaria haga la remisión a las normas contables, ¿no? Como que ocurre también en el artículo 41 sobre el tema de costos posteriores, ¿no? Que dice que podrá ser tratado conforme establece las normas contables. Entonces hay varias posibilidades. Yo te preguntaba, porque esto me interesa, sabes que ahora estoy como decano y participo en las reuniones de la Junta, y un poco la idea es tomar postura sobre estos temas que generan controversia. Y justo el último tema, ya para ir cerrando, Freddy, estamos ya al tiempo, y no quiero dejar de hacerte esta pregunta, es tu perspectiva sobre el tema de la interpretación de las normas contables.
Yo lo asemejo un poco al tema del derecho. En el derecho hay métodos de interpretación que pueden usarse para desentrañar el sentido y alcance de la norma jurídica, pero en las normas contables, ¿cuál es tu perspectiva? Porque a veces una norma contable, un especialista lo entiende de una manera, otro de otro punto de vista, y hay ese tipo de cuestiones, ¿no? Que al final generan inseguridad, ¿no? Eh, Sí. ¿Qué crees que el tema, cómo va por el tema de interpretación de NIF? Ya para asuntos que son a veces que podríamos tener cierta dualidad de pensamiento, el IASB tiene un proceso de emisión de interpretaciones, ¿no? Donde dice, lo que quise decir aquí significa esto, ¿no? Afortunadamente, cada vez son menos estos temas de entender doblemente lo que quiere decir. Pero, mira, yo me animo a pensar que la mayoría de asuntos del IFE están claros. Pero, donde viene el tema de la duda, de querer interpretar de una u otra manera, viene, creo yo, en el desconocimiento de finanzas, porque las normas NIF tienen un sesgo financiero muy, muy alto. Entonces, si uno quiere entender la norma en su cabalidad, un buen libro de finanzas corporativas nos puede dar luces acerca de lo que la norma quiere o trata o está buscando. Hay Hoy día he estado viendo, por ejemplo, justo antes de conversar contigo, estaba leyendo una interpretación a la norma acerca de lo que es contratos de concesión. Esto es cuando el Estado, por ejemplo, te da, tú construyes, no sé, acá en Amazonas se ha construido un teleférico, ¿no? Y viene un privado, hace el teleférico, lo construye, lo opera y luego lo devuelve, ¿no? Entonces ahí existe un montón de preguntas, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Es un arrendamiento? ¿Esto es la construcción de un activo fijo? ¿Esto es la prestación de un servicio? Y ahí había muchas dudas, pero yo no creo que eso sea un tema de interpretación, sino un tema de que a ese tipo de contratos le podrías aplicar diversas normas. Entonces lo que le dijeron al IASB es, oye, ya defíneme qué norma le aplico, porque varias entran. Yo normalmente, con el tema de la lectura de las normas NIF, lo que busco detrás de cualquier requerimiento, porque ahorita sale mañana una norma, sale otra, por ejemplo el tema de la NIF 16, lo que busco detrás de la norma es ver que tenga un sentido netamente financiero, y cuando digo financiero es que siempre si alguien gana, pues alguien experimenta una pérdida, y dos, que tenga sentido desde el punto de vista de las finanzas en cuanto a flujos, en cuanto a proyecciones. Si me hace sentido, cuando leo la norma y lo pongo en números, si me hace sentido la presentación, la revelación, digo, mira, esto es lo que debe ser. Ya cuando no me hace sentido, digo, debe haber más material de autoayuda, de ayuda. Y el IASB, y eso también le recomiendo a los colegas, el IASB tiene en su página web muchos recursos didácticos, ¿no? De ejemplitos de cómo se debe hacer. Por ejemplo, ahora lo que va a pasar con IFI 16 es que varias empresas van a ver modificados sus contratos de arrendamiento porque el arrendador está dando ciertas concesiones. El IASB, en sus libros, en el tomo D, tomo C, bueno, es el cuerpo normativo, ¿no? Y los otros tomos son los cuerpos de ejemplos. Ahí tiene ejemplos clarísimos. Te pone el ejemplo y el ejemplo te guía a un párrafo. Entonces, con ese nivel educativo, yo creo que la cantidad de dudas que un colega puede tener en cuanto a aplicación se van a reducir significativamente. Es cuestión de leer nada más esos ejemplos que la norma tiene. Y en su página web del IASB tienen muchísimos más ejemplos. Yo, afortunadamente, en mi ejecución de las NIF, de asesoría, autoridades que he tenido, no he tenido problemas en cuanto a una interpretación de la norma. Lo que hemos tenido discrepancias, por ejemplo, con auditores, eso sí siempre va a haber, es, por ejemplo, consideraciones como, por ejemplo, el tema de NI 36, ¿cuál es el horizonte temporal que debo utilizar para traer a valor presente los flujos? 5, 8, 10 años. Ahí tenemos criterios de discusión, pero eso no le llamo yo un criterio, una mala interpretación o un error de interpretación. Ahí hemos tenido dificultades, perdón,
sí, intercambios de ideas con colegas auditores de nuestros clientes en cuanto al uso de las tasas de descuento, ¿no? ¿Qué tasa de descuento es más apropiada que otra, ¿no? Pero en cuanto a que estábamos de acuerdo en que el procedimiento estaba bien hecho, bien, también hemos tenido, como no, discusiones en cuanto a vida, en cuanto a vida útil del activo fijo, pero en cuanto a que se depreciaba linealmente, ahí sí no teníamos problemas. Entonces, en estimaciones contables, en lo que es marcar un número, una estadística, una tendencia, un horizonte temporal, o qué tasa es la más adecuada, ahí sí podemos hablar largo y tendido, porque al tratarse pues de estimaciones y que vengan de juicios nuestros, pues eso está influenciado por lo que somos seres humanos completamente racionales, pero también altamente influenciables por nuestros temores o nuestras adversiones. Ahora, normalmente, lo que está pasando con las estimaciones, bueno, y eso debe evitarse, a eso quería llegar, y eso debe evitarse en la parte tributaria. Me parece a mí una mala decisión querer acercar los requerimientos de la NIF 15 al ámbito tributario como se ha hecho aquí en el Perú. Yo leí la legislación tributaria mexicana de impuesto a la renta para reconocimiento de ingresos en venta de bienes y dice una cosa bien interesante, dice el ingreso no se computará para efectos tributarios cuando se entrega el bien, cuando se cobra o cuando se factura, lo que ocurra primero. Y yo creo que ya cualquiera entiende, ¿saben? Y en ese sentido creo que debería ser la tributación para no enfrentar a SUNAT contra el fiscalizado. Pero, si le pones a la norma tributaria que el ingreso se reconoce de acuerdo con la NIF 15, mira, hermano, ahí hay para discutir un montón, que si entregaste el control, que si no entregaste el control, que si transferiste el riesgo, que si no lo transferiste. Y en ese interín y en ese problema podemos enfrentarnos con largo y tendido. No sé, esa es mi impresión. Sí, en efecto, en el caso de la NIF 15 y el devengado y esta incorporación que ha habido a la ley de renta, sí, pues se ha preferido, digamos, hacer el acercamiento a la NIF, pero ni siquiera el acercamiento, ¿no? Porque en realidad la ley ha puesto sus propias reglas, en algunos aspectos coincide con la norma contable e incluso precisa y dice, ¿no? Que solo para efecto de la transferencia del control, solo en ese caso, te puede remitir a la NIF 15. En lo demás, mira la ley. La verdad no sé cuál ha sido el propósito igual, pero estos criterios, por ejemplo, que en México comentas que están muy claros, ahí es inequívoco, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el IGB con el respecto del nacimiento de la obligación tributaria, ¿no? O el bien, a la eliminación del comprobante de pago, ¿no? Algo mucho más concreto y te evita de problemas, ¿no? Bueno, Freddy, mira, en realidad hay muchos temas por conversar. Te he robado estos puntos de vista finales porque creo que son interesantes. Hay que ver a través de la Junta de Decanos poder hacer algunos cambios. Y es interesante siempre tener la opinión de gente que esté involucrada en el tema, en la parte técnica como tú. Yo te agradezco a nombre del Consejo Electivo del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad por haber estado en este momento con nosotros y te comprometo que puedas seguir apoyándonos o en su caso escribiendo algún artículo, algo, estamos abiertos a recibir tu apoyo, Freddy, y te dejo para tus palabras finales. Muchas gracias, Rubén, por esta conversación. Siempre es bueno conversar con los colegas, especialmente con nuestras autoridades, que son los decanos a nivel nacional, y también muchas gracias por las transmisiones que estás haciendo, ¿no? Nos dan varios puntos de vista, he visto varios colegas que has entrevistado, y mírame, por ejemplo, con ciertos matices, al menos en el tema NIF, todos hablamos el mismo idioma, ¿no? Estamos en el mismo camino, con más o menos matices, estamos orientados, espero, en la interpretación. Por lo que he escuchado, por ejemplo, de los colegas especialistas de NIF que has invitado, concuerdo con todos ellos en la línea general del pensamiento NIF, ¿no? De lo que pide, lo que requiere, las pérdidas. Perfecto. De pronto, a la hora de hacer números, por ahí uno que saca otro número diferente, pero con un margen más o menos, pues, no material, ¿no? Como la norma lo establece.
Bien, Freddy, perfecto. Muchas gracias entonces y a nuestros amigos que nos siguen a través de la Junta de Decanos. La Junta ha organizado el día de hoy un webinar a partir de las 5 de la tarde. Va a estar conversando el economista Marcel Ramírez Latorre. Va a hablar sobre las posibilidades de la implementación del nuevo impuesto a las ganancias, que es un proyecto que presentó inicialmente FREPAP y luego otras agrupaciones políticas. Por lo demás, muchas gracias. Gracias a ustedes por seguirnos y gracias una vez más, Freddy, por tu participación. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, Rubén.